Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, nuestra 10ª temporada en el aire. Continuando con los temas de la gastroenterología, le hemos vuelto a convocar a Edgardo, al doctor Edgardo Jiménez, para hablar hoy de un tema puntual. Ese tema puntual es el cáncer de colon. Esto es algo de lo que ustedes seguramente ya han escuchado hablar antes, han escuchado hablar de endoscopías, han escuchado hablar de pólipos. Y también, ¿por qué no?, hablar de lo que nos dejó la pandemia, como decíamos fuera de cámara con Javier, en cuanto a la demora de los estudios y, por supuesto, los diagnósticos. Obviamente todos tenemos algún conocido que ha tenido esta patología, que es sumamente frecuente, y hubo 2 años en los cuales la gente no hizo ningún tipo de controles. Entonces nos encontramos que vemos los pacientes y nos encontramos con una patología en la cual ya le podemos brindar bastante poco. Entonces hay que retomar urgentemente, este es el primer mensaje que le queremos dar, hay que tomar urgentemente todo tipo de control que hemos abandonado por el tema de la pandemia. Así que breve corte y seguimos hablando con el doctor Jiménez. Bueno, volvemos de este primer corte. Lo hemos traído acá al doctor del Instituto del Sagrado Corazón de Jesús una vez más. Y la idea hoy es hablar de cáncer de colon, como escuchaste en la presentación del programa. Brevemente, muy rápido, lo que te quería preguntar es estadísticas en cuanto a mortalidad, en cuanto a formas de presentación, tu experiencia en ese sentido, antes de hablar realmente de lo que podemos hacer para prevenirlo. Sí, sabemos que el cáncer de colon está hoy entre los de mayor frecuencia. Ya es una preocupación mundial el estudio de esto y que los controles del cáncer de colon. Sabemos que ya hay todo un programa que tiene que ver con el cuidado y la prevención del cáncer de colon. Sabemos que los síntomas que genera un paciente con un cáncer de colon pueden ser variados, desde una pérdida de sangre ya sea mínima o mucha, desde alteración en el cambio evacuatorio, que un paciente que va a evacuar normal pasa a ser diarrea o pasa a ser constipación, o era constipado y pasó a tener diarrea. Todo cambio de su evacuación desde lo normal a otro cambio, eso es sospechoso para nosotros, ¿sí? Una pérdida de mucosidad, una pérdida de peso, una anemia, son síntomas de alerta, de alarma, ¿sí? También podemos pensar bueno, en el laboratorio, sobre todo la anemia o el sangre oculta en materia fecal, también se usa mucho como preventivo o alerta también de estudio. Y sobre todo hoy le ponemos mucho énfasis a la parte genética o familiar. Hay estándares mundiales donde hasta hace poco se decía así exactamente que toda persona de 50 años debería hacerse el control de colon cada 10 años. Vía endoscópica. Vía endoscópica. Y los que tienen tenían algún contacto familiar directo o indirecto empezaban a los 40 años. Hoy ya, como aumentó tanto el cáncer de colon, ya esos parámetros bajaron. Hoy en el mundo se usa 45 para todo el mundo, y si tiene antecedentes a partir de los 35. Porque también nosotros lo pudimos comprobar esto de que nosotros nos decían, bueno, empezar a los 40 con los estudios, le hacíamos endoscopía y muchas veces a los 40 ya llegábamos tarde. Ya el paciente tenía una poliposis, tenía un cáncer temprano, tenía un cáncer de colon. Y realmente esto de adelantarlo me parece correcto. Y si hay familias que es sumamente fuerte, porque vemos que en la misma familia quizás tienen 5 o 6 casos de cáncer de colon o poliposis. Esa familia yo diría que hay que empezar a los 30. Cuanto antes empieza, mejor. No esperar ni a los 35 siquiera. Porque es muy fuerte el contagio. Porque por ahí vos lo que encontrás es un pequeño pólipo que, pasado el tiempo, si uno deja ese pólipo, se convierte en algo maligno La poliposis colónica, que lo vemos como precancerosa, sí,
en nuestra estadística aproximadamente encontramos en el 60% de los pacientes que hacemos en los estudios encontramos pólipos. De esos, sobre todo los glandulares, los adenomatosos, esa variedad, que son la mitad aproximadamente, digamos un 30% de todos los estudios, tiene una posibilidad de transformarse a cáncer en un 10%, 10 si es tubular, hasta un 40% si es una variedad vellosa. O sea, es muy alta la frecuencia. Estamos hablando que en 10.000 estudios de un año yo puedo llegar a encontrar 1.000 cáncer, 1.000 pólipos con tendencia a cáncer o con transformación. Pero de posibilidades de cáncer. Estamos hablando de mucha gente. Mucha gente. La verdad que realmente es un número que asombra, ¿no? Por eso es tan importante la prevención del cáncer de colon. Y que el que tiene antecedente, que trate de estudiarse. Hoy por hoy contamos con métodos y anestesias muy accesibles. La anestesia es una sedación muy superficial, no es la sedación de una operación, de una cirugía, no hay que entubar, simplemente se hace una medicación que hoy usamos mucho, Propofol, con alguna otra premedicación, donde el paciente se duerme, el procedimiento lleva 10 minutos, supongamos, cuando yo termino, el anestesista lo despierta, 10-15 minutos en recuperación en la habitación y ya se va a la casa caminando. O sea, realmente, y el paciente no siente absolutamente nada, el tipo de anestesia no genera, generalmente no, es muy raro que el paciente pueda tener algún síntoma de algo, pero no, generalmente está muy bien tolerada la anestesia, el estudio también. O sea, no hay ningún motivo para no hacerlo. Es más, Javier, te comento, mis pacientes que rezongaban mucho por la preparación, porque hasta ahora los laxantes osmóticos eran salinos, son salinos, son espantosos, tenían razón, pobre, pero era lo que había. Hoy hasta hay laxantes que ya salió picosulfato de sodio, que tiene que ver con que tiene otro sabor, es dulce, y ya dejó de ser el espantoso salado que todo el mundo no se hacía el estudio muchas veces por el laxante. Antes horrible. había el frasco de bares de 4 litros, Sí, era imposible prepararse, era imposible prepararse. La gente, si se preparaba, lloraba todo el año por lo que había que preparar y por el año que tenía que repetirlo. Pero bueno, hoy hasta no tenemos esa posibilidad. Se mejoró el sabor, que es un tema importante, que eso lo hablo mucho con los pacientes cuando les comento esa posibilidad. ¿Siguen siendo los 2 frasquitos? No, los 2 frasquitos son salinos. Salino. Hoy por hoy este picosulfato viene en... ¿Picosulfato se llama? Sí, sódico, que viene en sobres y se prepara con agua o jugo, lo mezclas y tiene un sabor dulce, ya dejó de ser salado. Bien. Tengo 2 preguntas, referidas a este tema. Primero, hablaste de una edad mínima de arranque en función de que haya patología familiar, en función de un método de screening habitual. ¿Hay una edad a la que se deja de hacer? Por ejemplo, nunca hubo nada. ¿Puedo dejar de indicar endoscopías con 75, 80 o se sigue indefinidamente? No tenemos un tope. No hay tope. Estamos hablando desde la prevención, quizás. Si tiene un antecedente, sí podemos ya hacerlo más aislado, pero la colonoscopia la seguimos haciendo hasta, si tiene síntomas sobre todo, sangrado, obstrucción, se sigue, no dejamos de hacerlo. O un síndrome anémico, eso es una cosa muy importante. Muy común. Muy común, entonces eso es muy importante, o sea, una anemia no hay que minimizarla, ¿no? Sí, exactamente. Si hay una anemia, hay que estudiarla, la anemia. Y el otro punto es el seguimiento, en este sentido. No le detecté nada o detecté un pólipo benigno. ¿Cuándo tiene que repetir la endoscopía? O al revés, detecté algo maligno, lo eliminé, ¿cada cuánto va la endoscopía? ¿Eso ha cambiado? ¿Sigue siendo igual? No, sí, las recomendaciones internacionales tienen que ver con que si la persona tiene pólipos, por ejemplo, le recomienda a los 5 años. Y si genéticamente también tiene la marca, también los 5 años. Nosotros, yo por lo menos en general, tratamos de recomendar antes. ¿Por qué? Siempre digo que si hoy te hiciste el estudio, no tenés nada, o te sacamos pólipos, mañana nace un pólipo, en 2 años, 2.3 años,
el pólipo ya creció hasta casi 2 centímetros. Se dice que los pólipos en general a partir de los 2 centímetros empiezan, el que se va a degenerar, ¿no? Sí, obvio. Tiene la posibilidad, se puede degenerar a partir de los 2 centímetros. Entonces yo sé que en tiempo, si el paciente viene antes de los 3 años, yo el pólipo que encuentre no va a llegar a los 2 centímetros, va a ser fácil de sacar, menos complicación y menos riesgo de que ese pólipo ya haya dado alguna célula atípica de cáncer. Entonces, el que puede, digamos, que lo haga antes de los 5 años. Yo recomiendo menos de 3 años, que es lo que hacemos nosotros en la práctica. El estándar. Bueno, nos están haciendo señas. Vamos a un breve corte y después continuamos con el programa. Bueno, volvemos recién del corte, terminamos de hablar de patología colónica y de endoscopía y los métodos y la prevención a partir de esa endoscopía que puede hacerse tanto diagnóstica como terapéutica. Bueno, pero no es la única patología donde realmente los métodos endoscópicos cobran valor. A más de uno de ustedes les habrá pasado que el mismo día lo citan para hacer una endoscopía colónica y una endoscopía digestiva alta. ¿Qué nos puedes decir de esa endoscopía digestiva alta? ¿Sirve para diagnosticar qué? Sí, la endoscopía realmente da muchos frutos en cuanto a diagnóstico también. Normalmente, como bien decías, aprovechamos a hacer en el control el estudio bajo que lleva 10 minutos y la endoscopía alta puede llevar 5, 7, 8 minutos más. No mucho más que eso, si no hay algo que se complique, ¿no? Con el mismo procedimiento anestésico. Sí, estamos dentro del mismo procedimiento. Digamos que muchas veces uno encuentra algún pólipo o alguna enfermedad, tanto en el colon como en el estómago, ya hay que hacer, en el mismo momento aprovechamos, hacemos una cirugía endoscópica y ya lo resolvemos en el momento. Es importante también eso, dejarlo claro, que el endoscopista trata siempre de resolver lo que encuentra en el momento, es muy importante, para no generar un segundo estudio. Perfecto, bárbaro. Entonces tratamos de hacer todo tipo de cirugía. Hoy tenemos cirugías endoscópicas variadas, desde esclerosis de varices, que es inyectar en varices en el esófago, aclaremos. Sí, o ligaduras, o se inyecta para quemarlos, o se usa más la ligadura. Después en el estómago podemos encontrar lesiones como angiodisplasias también, y que eso se suele angiodisplasia. Son lesiones vasculares, son como arteriolas que se dilatan y generan como si fuera una mancha o un lunar de sangre, pero en el estómago, un ovillo de sangre, y eso está en el colon como en el estómago o en el intestino delgado. Para eso tenemos el argón plasma, que es un láser para quemar justamente ese tipo de lesiones, porque es muy difícil de otra forma, si no es con argón, solucionarlo. Y que pueden sangrar. Porque sangran mucho, y entonces el argón nos da una posibilidad de una pincelada, de ir quemando todo ese tipo de lesiones. Para evitar un sangrado posterior, ¿no? Vos directamente cuando la quemás, desaparece. Bien. Esa lesión desaparece. Después, el que tiene esa fragilidad o problema vascular suele hacer otras arañas en otro lado, puede pasar. Por eso, inclusive, puntualmente ese paciente
requiere controles cada año, 2 años, y aparecen nuevas angiodisplasias, tanto en colon como en estómago. Después, muy común que encontramos el tema de, hoy por hoy, es la esofagitis. No sabría decir si es por, muchas veces en la mujer tiene que ver con los embarazos, en general por la obesidad también puede pasar, mucho ejercicio abdominal, pero mucha gente con hernia hiatal. Los hiatos entre el esófago y el estómago, ustedes lo saben, pero para que el público se entere, hay una válvula que se llama, que es el cardias, que normalmente tiene que cerrar, y una vez que el estómago está lleno, evita el reflujo. Esa válvula está corrida de lugar, para decir de una forma, y pierde su cierre. Entonces queda abierta y empieza a subir el jugo gástrico, y sobre todo cuando estamos durmiendo, el jugo gástrico está subiendo y quemando el esófago. El esófago no está preparado para resistir el jugo gástrico. Entonces eso genera una quemadura crónica del esófago, que eso lleva a diferentes grados de esofagitis. Y también a la larga termina siendo un Barrett, esófago de Barrett. Sabemos que el Barrett en un porcentaje mínimo puede terminar también en cáncer de esófago. Entonces también hay que atender ese tipo de problemas que muchas veces el paciente no tiene mucha sintomatología, pero eso ya en el estudio, si vemos eso, es una alerta para ese paciente de controlarlo, tratarlo, medicarlo, aunque no tenga síntomas. ¿Trabajás sobre el esfínter? Se trabaja sobre el esfínter y sobre el esófago. Ahí nosotros, por ahí también con el argón, lo que hacemos es podemos hacer una ablación de la mucosa de ese esófago, quemar toda esa inflamación y dar para que se repetitice. Pero bueno, hay que solucionar el reflujo. El reflujo hoy se puede tratar con los remedios, son bastante eficientes, el 90-95% andan bien con medicación antirreflujo, pero el tratamiento es que es de por vida. Entonces, si vos a un joven de 30 años le decís, mira, tenés que tomar medicación toda la vida, 1 o 2 remedios por el reflujo, lo va a tomar, pero realmente le va a costar, va a ser un paciente que va a dejar el tratamiento, es conflictivo. Para esto, el plan B es la cirugía. Hoy por hoy tenemos cirugía antirreflujo, ya lo derivamos a los cirujanos, ¿no? Pero hoy vía laparoscópico, donde la complejidad disminuyó mucho con la cirugía laparoscópica de la hernia hiatal, y con una efectividad también del 90 y pico %, funciona muy bien. Hay un síntoma que, esto es para la gente, ¿no? Que a mí en alguna oportunidad me lo dijeron, ¿no? Tos nocturna, sí, persistente, es un reflujo gastroesofágico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Es así? ¿Es tan así? Sí, sí, Javier. Realmente es por eso te digo, porque es una cosa muy común y que... A ver, mira, vamos a aprovechar esto, ya que Bárbaro, la tecnología fantástico. Nueva. Sabemos que el estómago es como esta botella con líquido abajo, ¿sí? Acá tenemos el cardio, la válvula, y para arriba está el esófago. Mientras estamos parados, todo esto está todo bien. Ahora, nos acostamos, ¿y qué hace el líquido? Se te viene al esófago. Entonces, cuando vos estás durmiendo, el esófago se está quemando. Está todo quemando. A la mañana te levantaste, esto se acomodó, pero ya quedó quemado, ¿sí? Esta quemadura que te produce el reflujo, en muchos pacientes puede ser sintomático o asintomático, ¿sí? Pero cuando te empieza a dar síntomas, ya estás sancochado, para decirlo de una forma clásica, ¿no? Entonces, hay que trabajar sobre esta válvula, sobre el reflujo, hay que darle importancia a eso. Al paciente que tiene tos nocturna, fíjate que se dice que el 30% de los asmáticos, el origen es el reflujo. Porque el reflujo llega, es un alto número. Yo cuando lo escuché en un curso me asombró también. Realmente es muy alto, porque ¿qué pasa? Pero si uno lo razona, es esto. Esto llega al reflujo, llega la laringitis. Nosotros, muchos pacientes, lo que hacemos endoscopía por este problema son derivados de los otorrinolaringólogos. En eso trabajamos con ellos asociados, porque ellos, cuando el paciente va con una laringitis, no sienten reflujo, van con la laringitis al otorrino, y ellos le dicen, no, tenés una laringitis posterior, anda al gastro, para que te haga una endoscopía. Y tiene una epiglotis quemada. Claro, tiene epiglotis quemada y no tenían síntomas arriba. Entonces es esto, ¿no? Es tan importante
bueno, trabajar en común con en los conjunto, colegas, en ¿no? conjunto con los colegas. Entonces el paciente le hacemos el estudio, seguramente va a tener una hernia tal, hay que ver el por qué el reflujo, muchas veces puede ser que tenga una úlcera duodenal o algo así que obstruya más abajo y tenga ya reflujo gástrico por la obstrucción más abajo. Por eso es paciente para estudio. Pero realmente sí, es realmente interesante. Sí. A mí me quedó tan grabado eso, porque es un síntoma muy común, Sí. y que muchos pacientes por ahí te lo comentan, ¿no? Y me dice, y sobre todo me pasa la noche, tos seca, nocturna, reflujo gastroesofágico hasta que no se demuestre lo contrario. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, el Helicobacter pylori tiene una incidencia importante. ¿Utilizás los estudios para hacer, por ejemplo, alguna biopsia para el tema de la celiaquía? Para la Sociedad de Gastroenterología, Sí. el Helicobacter pylori lo evaluamos, pero no le damos tanta importancia. Bien. ¿Por qué? Se sabe que el 60% de la población normalmente tiene Helicobacter en el estómago. 60%. 60. Y la incidencia de la enfermedad gástrica es muy baja, nada que ver. Entonces, para nosotros, los únicos pacientes que tratamos el Helicobacter pylori es cuando está asociado a una gastritis muy severa o a una úlcera o a una patología péptica muy importante. Entonces, tiene el Helicobacter, se trata sí o sí. Pero si no, si vos tuvieras un estómago normal con el Helicobacter, no lo tratamos. Bien. Eso sí, no es un cuco. ¿Y solés hacer biopsias para el Sí, tema de la celiaquía? sí. Porque digamos que es un diagnóstico de certeza, ¿no? Eso. Nosotros también durante la endoscopía tenemos signos dentro del duodeno de lo que vemos que decimos este paciente puede llegar a ser celíaco. Entonces, por las dudas, tomamos siempre biopsia, siempre. También vienen los pacientes que vienen por una diarrea crónica o por una anemia o por algo puede estar asociado a una mala absorción, también le hacemos de rutina la biopsia duodenal. Está contemplado dentro del estudio que podemos hacer. Podríamos seguir hablando de biopsias y yo tengo que preguntarte unas cuantas cosas, pero el camarógrafo me está desalentando. Me han puesto un stop, hay que ir a un corte. Breve corte y cerramos el programa. Luego lo vamos a convocar al doctor. Listo. Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús. Más de 30 años de experiencia en enfermedades del aparato digestivo. Aparatología de última generación. Cirugía endoscópica con argón, videocápsulas, ecoendoscopías y mucho más. Bransen 434. Turnos al 011-2080-0912 o 2083-2806. Más información, gastroentquilmes.com.ar. Llegamos así al final del programa de hoy. Como siempre quedan cosas en el aire, cosas pendientes, no solo de biopsias en sí, que faltaron preguntar 2 o 3, sino tratamientos, incluso endoscópicos también para preguntarle al doctor, así que desafortunadamente para él lo vamos a tener que volver a convocar. Como siempre, las preguntas que queden pendientes a través de las redes y agradecerles desde ya el continuar con nosotros, a ustedes y a nuestros sponsors que hacen posible el programa. Hasta entonces, hasta una nueva emisión de este programa en 7 días y que tengan una linda semana. Muchas gracias por acompañarnos en estos 10 años en Prevención TV. Nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición. Hasta entonces.